Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor, que le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor, y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así. En el Espíritu Santo siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: «Ánimo, yo soy, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo:
realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio podemos ver cómo los discípulos se encuentran en medio de una gran tormenta. Están solos y llenos de miedo, ya que el viento les azota por todas partes. Esto nos permite ver reflejada la figura de nuestra iglesia actual, donde la barca de Pedro simboliza nuestra comunidad, la Iglesia de Jesús, donde estamos todos sus seguidores, avanzando por la historia en medio de las tormentas y dificultades. Pero esta iglesia constantemente está siendo amenazada desde fuera por toda clase de fuerzas adversas y tentada desde dentro por nuestro miedo y falta de responsabilidad. Debemos de tener claro que en nuestra iglesia no siempre nos resulta fácil reconocer a Jesús, al igual que los discípulos en ese momento. No fueron capaces de reconocerlo en medio de la tormenta y la oscuridad de la noche. Pero Él siempre está ahí y se nos da a conocer con palabras de aliento. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro, como seguidor de Jesús, siente un impulso interior y sostenido por su llamado. Salta de la barca y se atreve a imitarlo, superar el mal y caminar sobre las aguas. Pero esto lo logrará solo si pone sus ojos en Jesús y podrá caminar hacia Él. Pero cuando comienza a prestar atención a las cosas externas, como el viento, las olas, el miedo se interpone y se comienza a hundir. Pero lo importante de esto es que Pedro aún conserva un poco de fe, como para pedirle al Señor en una oración breve y preciosa: Señor, sálvame. Y Jesús, sin dudarlo, lo socorre. En la actualidad, nuestra iglesia está pasando por una gran crisis, donde nos contagiamos unos a otros de desaliento, miedo y falta de fe. No somos capaces de ver que Jesús se nos está acercando precisamente desde el interior de esta fuerte crisis, donde nos sentimos solos e indefensos, para decirnos que tengamos fe, que confiemos en Él, ya que viene a poner orden en el desorden de este mundo en el que vivimos. No veamos esta crisis como el final de la fe cristiana, sino como la purificación que necesitamos para liberarnos de los intereses mundanos y de formaciones que nos han ido alejando de Jesús a lo largo de los siglos. Pidámosle pues al Señor que reavive nuestra confianza y nos ayude a construir una iglesia más cercana a nuestro prójimo. Como propósito del día, vivamos con fe la Santa Eucaristía y entreguémosle a Jesús todos nuestros miedos. Jesús se ha quedado entre nosotros a través de la Eucaristía para que nuestra visión sea permanente hacia Él, con los ojos del corazón y con nuestra fe. Dios mío, ayúdame a no tener miedo, a poder encontrarme contigo en medio de la oscuridad y la incertidumbre de estos tiempos. Ayúdame a ser fuerte y perseverar en la lucha del día a día, ser buen testimonio para los demás y poder darte el verdadero lugar que te corresponde en mi vida. Amén. Y a ti, Mamita María, te ruego que oigas el clamor de tu pueblo, protégenos con tu sagrado manto e intercede por tu país, Nicaragua. Tengamos claro que cuando pensamos que todo está perdido, viene Dios y nos dice: no te rindas, yo estoy contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga a Nicaragua.